Hi guys, welcome to the second open session of week 4, module 6. I am Arlette Yvonne Macedo Ortega, and I am very happy to be with you in this last but not least session of module 6. I really hope that you are well, and I want to thank all of you for your great effort and all the work that you have done during these 4 weeks. Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión abierta de la semana 4 del módulo 6. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta última sesión de la semana 4 del módulo 6. Espero que todos se encuentren muy bien y también les quiero agradecer su trabajo durante estas 4 semanas. Let's start now, guys. In today's session, we are going to look at the conjugation of verbs in the third person of singular. Then we are going to look at vocabulary to describe physical appearance. We are going to make a short review about possessive adjectives, vocabulary of places in a city, and finally, we are going to look at vocabulary to describe a place. That is what we are going to cover in this session. Remember, guys, that in case you want to participate, you are very welcome to do so just by activating your microphone or by posting your comment or your question in the chat box. I will be more than happy to help you out with all the questions you have. So don't hesitate to ask me. Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, ustedes pueden participar solamente activando su micrófono o bien posteando sus comentarios o sus preguntas en el chat. Yo estaré más que contenta en ayudarles con todas sus dudas. So now let's get the ball ready, guys, and let's start. The very first thing that we are going to look at today is the conjugation of verbs in the third person of singular. Remember, guys, that during this module, we have seen how to conjugate verbs in the third person of singular, and we have used them to talk about someone or describe someone. Remember that in the forum, in the integration forum, guys, you have to introduce someone in the class. And for doing so, you have to conjugate the verbs in the third person of singular in present simple. Because in this module, guys, the only tense that we saw was present simple. So you have to use present simple when you introduce someone. Recuerden que en este módulo nosotros vimos solamente el presente simple y vimos cómo presentar a alguien más. Y para eso nosotros tenemos que utilizar los verbos conjugados en presente simple, en tercera persona, cuando estás presentando a alguien, en tercera persona del singular. So, it's time for practice, guys. I'm going to post a link, and we are going to work together with this one. But wait a minute, I'm just going to do it myself first in order to see if the link is still available. Because sometimes, guys, the links are not available any longer. So I have to make sure first, before I share it with you on the screen, I have to make sure that this link is still available. So wait a second, guys. I'm just going to paste it. And I will see if I can open it or not. So here it is. Yeah, we can. Oh, but I have here vocabulary to describe. Oh, okay. I think the very first thing is the conjugation of verbs. Maybe I click on the wrong link. So wait a second, guys. Here it is. Yes, it's still available.
So I'm going to share this link in the chat box in case you want to do it along with me, guys. You are very welcome to do so. So wait a second, guys. I'm just going to post the link in the chat box. Whoops, what happened? Here it is. Okay, now you can see the link in the chat box. If you want to do it along with me, guys, you can do it. You are very welcome to do it with me. If not, you can follow me on the screen. I'm just going to share the exercise on the screen, okay? So you can follow me on the screen as well. So here we have present simple, the third person of singular. Last week, guys, we also revised these rules. Remember that there are some rules that you need to be aware of when you conjugate a verb in the third person of singular. Let's revise them. As you know, most of the verbs, when we conjugate them in present simple with he, she, or it, that is the third person of singular, most of the verbs have an S, like I talk, for example, he talks. He talks a lot in my class. No, let's suppose. I drive, she drives carefully. Ella maneja cuidadosamente. Lo diríamos en inglés. She drives carefully. He talks clearly. Él habla muy claro. She drives carefully. And why do I need an S? Well, just because we conjugate these verbs in the third person of singular, in affirmative. This is very important, guys. These rules are only for verbs that are conjugated in present simple, affirmative, with he, she, or it. So what about the second ending? Look at this. The second ending is S. Well, if we find verbs that end with double S, X, CH, SH, or O, we add ES to the verb when we conjugate it with the third person singular. For example, I fix, she fixes her car, for example. Ella arregla su carro. I do, it does. My dog, for example, my dog does. We can do some exercise in the morning, right? So if I'm talking about my dog, I can replace it with a personal pronoun, it. And what about the last ending? The last ending is IES. We use this ending, guys, when we have a verb that ends with Y. And if the Y is before Y, there is a consonant sound like tidy. Look at this. If it is the case, what we do, guys, is when we conjugate the verbs in the third person of singular, what do we do? Well, we just omit a Y and we change it for I and we add ES. For example, he tidies. But what happened with the verb play? It ends with Y, but before Y there is a vowel, that is A. So if that is the case, guys, we don't do anything. We just add S, okay? Look, aquí hay un Y en el primer verbo, en el verbo tidy, pero antes del Y hay una consonante. Si ese es el caso, lo único que hacemos es quitarle Y, poner y sustituirla por I latina y agregarle ES. Eso es todo lo que ustedes tendrían que hacer. Pero ¿qué pasa si un verbo termina con Y y antes del Y hay una vocal? Bueno, en este caso, chicos, no hacen nada. Solamente le agregan la S al verbo. Así de sencillo. So now it's your turn, guys, to conjugate these verbs in the third person of singular affirmative. I have here the verb walk as an example, like he walks to work. Él camina al trabajo. He walks to work. What about the verb go? I go, and who would like to tell me how you conjugate this verb with the personal pronoun he? Anybody? Any volunteers, guys?
can you tell me how do you conjugate these verbs? Not only go, but you can help me with all the rest of the verbs. So we have the verb I go, I dance. All of them are conjugated in the first person of singular. But now, guys, you are going to help me to conjugate these verbs in the third person of singular. So it means that with he, she, or it. Here we have I go and he. Anybody, guys? Any volunteers who would like to participate today? Remember, guys, that you can do it in the chat box. If you cannot activate your microphone, don't worry, you can participate in the chat box. Si ustedes no pueden activar su micrófono, no se preocupen. Ustedes pueden participar a través del chat. Solamente posteando ahí sus respuestas, okay? So, any volunteer, guys? Anybody that would like to help me? I'm waiting. You can do it from the chat as well. Remember that this session is for you guys, so you can lead this session. Your participations are very welcome. So, anybody, guys? Any volunteers? ¿Alguien me quiere ayudar a conjugar estos verbos en tercera persona? ¿Algún voluntario, voluntaria? Anybody? A ver, alguien que quiera participar a través del chat. ¿Cómo conjugar el verbo go en tercera persona? Anybody, guys? Vamos a ver quién está en esta sesión. Okay, guys, so we are here revising these endings of verbs. So who would like to tell me how to conjugate the verbs? Go, dance, speak, study, enjoy, fix, jump in the third person of singular. Anybody, any volunteers wants to help me to conjugate? Remember, guys, that you can participate just by activating your microphone or by posting your answers in the chat box. ¿Quién le gustaría participar conjugando estos verbos rápidamente en tercera persona? En afirmativo, con presente simple, algún voluntario o voluntaria que quiera ayudarme a conjugar estos verbos. Teacher, entre tarde, creo. Pero más o menos, ¿qué se tenía que hacer? Conjugar estos verbos, no importa. Adelante. ¿Cómo conjugarías el verbo go con tercera persona del singular? Con tercera persona en singular. ¿Sí? ¿Cuáles son las He terceras go. personas del singular? Ah, pues simplemente él, ella o eso. Que en Ajá. inglés sería he, she or it. Ok, sería he go. Goes, very good. And what about dance? She? She dances. Yes, great. And what about the speak? He speaks. Speaks. Yes, very good. What about study? Recuerda que este verbo tiene la regla de este recuadro. La Y la omitimos y la cambiamos por I latina y le agregamos ES. Entonces, ¿cómo conjugarías el verbo study con he o she en este caso? Studies. Right, very good. What about the verb enjoy? He enjoys. Yes, very good. Enjoys. And now the verb fix. He fits. Fixes. Yes, very good. And what about jump? It a jumping. It jumps. Nada más con la S. Recuerda. It jumps. Okay. Jumps. What about wash? He a wash. Washes.
Aquí Wash. recuerda que la regla es la que tenemos aquí arriba, la segunda. Hay verbos que terminan con doble S, X, SH o CH, como el verbo wash. ¿Y qué pasa cuando la conjugo con él, ella o eso? Simplemente le agregamos ES. Por ejemplo, he washes her hair every day. Ella se lava el cabello diario. Okay, so washes. What about the verb find, de encontrar? Simplemente le agregamos la S. ¿Y cómo She lo finds dirías? Finds. Very good. Y el verbo casarse, she, en este caso es married. marry, marries, porque también termina con Y. Entonces, he marries a beautiful girl. Él se casa con una chica bonita. He marries a beautiful girl. Keep, recuerden que el verbo keep es guardar o mantener. Por ejemplo, keep a secret, mantener un secreto. Keep a promise, mantener una promesa. Y si nosotros decimos que ella mantiene una promesa, pues nada más le agregaríamos la S, ¿estás de acuerdo? Y diríamos, she keeps a promise or she keeps secrets very well. Ella guarda secretos muy bien. She keeps secrets very well. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un perro, o de mi mascota, pues la mascota no es él ni ella, ¿están de acuerdo? Se puede sustituir por el pronombre it, porque si estoy hablando de un gato, de un perro, de un conejo, etcétera, pues lo puedo sustituir por el pronombre it. Entonces, si yo digo, a mi perro le encanta el pollo, simplemente digo, it, my dog is a puppy and it loves chicken. It loves. Right? We only add S. Bother se puede confundir con brother, chicos, pero no. Bother es un verbo que significa molestar. Por ejemplo, he bothers me a lot. Él me molesta mucho. He bothers me a lot. What about the verb sing? Ella canta. ¿Quién me la dice? Ella canta. Anybody? She sing her. She sings. Muy bien. She sings. Ajá. Now the verb lie, que puede ser también mentir. Él miente. Don't trust him. He lies. Él miente. He lies. And the verb catch, por ejemplo, él toma el camión diario. He catches the bus every day. So we say catches. He catches the bus every day. Y bueno, este verbo lleva la terminación ES porque, bueno, cumple con la regla de arriba. Vean todos los verbos que terminan con CH. Cuando los conjugamos en afirmativo con he, she, it, pues simplemente le agregamos ES. Ahora vamos a ver este ejercicio. Samantha like o Samantha likes playing tennis. Who would like to tell me? Samantha like o Samantha likes playing tennis? Anybody? Any volunteers? Lights. Likes, yes, very good, because we are using the third person of singular, in this case, Samantha. What about letter B? We make or we makes delicious cakes. What is it, guys? We make or we makes? Anybody? We made. En este caso, we no es tercera persona del singular. We significa nosotros, por lo tanto el verbo no se altera. Solamente llevaría makes si está conjugado con he, she or it, pero en este caso estamos conjugando el verbo con we. Por lo tanto, el verbo se queda igual. All right. Now let's go with letter C. It says, Uncle Tom feeds the dogs every day. Uncle Tom feed or Uncle Tom feeds? Yes, Carolina, very good. Feeds, porque estoy hablando de del tío Tom, ¿ok? Uncle Tom feeds, very good. And now, guys, we have a question in present simple. Remember that for yes, no questions in present simple, we can use auxiliaries like do or does.
What is the auxiliary that you use in this question? Do they live in London or does they live in London? Any other volunteer? Do, Christian? Yes, very good, Christian. Do they live in London? Now, my brother eats or my brother eats a lot of hamburgers. My brother eat or my brother eats a lot of hamburgers. What is it, guys? Eat or eats? Anybody? Carolina says it. Yeah, Carolina, remember that when we are talking about my brother can be replaced by he. So it means it's. My brother eats a lot of hamburgers. What about letter F? You always come or you always comes to class early. What is it, guys? Come or comes. Aquí estamos conjugando el verbo con you. Anybody? Any volunteer? What is it, guys? Come. Yes, very good. You always come to class early. What about letter G? They all work or they all works in the post office. Aquí estamos conjugando el verbo con they. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí, chicos? They work or they works. Any idea? Work. ¿Alguien que quiera participar? Es work. Yes, very good. They work. Yes. They work. The giant panda live or lives in China? Ahí estoy hablando del oso panda. Sleep. Como estoy hablando del oso panda, es lives. Cristian lo dijo también. Lives. Yes, lives. ¿Por qué? Porque es tercera persona del singular, porque estamos hablando de un animal, en este caso del oso panda. Yes. Now, foxes live or foxes lives in the forest. Now we are talking about a group of animals. In this case are the foxes. So what is it, guys? Foxes live or foxes with S or without S? ¿Cómo ven? ¿Con S o sin S? Sin S. Yes, very good. Now the air move or the air moves around the sun. Aquí estoy hablando de un hecho muy importante que, pues, los hechos siempre son verdad, chicos. Estamos hablando de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? ¿Se acuerdan la teoría de Nicolás Copérnicus? He says, the air move or moves around the sun. What do you think? Mood. Moves. Claro, porque la Tierra la podemos sustituir por it. Sí, estamos hablando de la Tierra. Es singular, ¿están de acuerdo? The air moves around the sun. What about letter K? You don't or you doesn't often go to the gym. That is very easy, guys. What is the auxiliary that you use for negative? You don't or you doesn't? Don't or doesn't, guys? Don't. Yes, very good. And then Michael doesn't drive or Michael doesn't drives. Vean que ahí ya está el auxiliar. Y cuando ya está el auxiliar, ¿qué le pasa al verbo? A ver, alguien me contestó aquí en el chat. Christian me dice que se queda igual. Perfecto, Christian. Very good. Michael doesn't drive to work. Now, in the question, do or does, guys? Do he or does he? What is it, guys? Do. Pero estamos conjugando con das, entonces, con he, perdón, entonces es das, Carolina. Ok.
Now, Lisa and Nancy often jog or often jogs in the park. Aquí estamos hablando de dos personas, vean, de Lisa y de Nancy. So if we're talking about two people, we can replace with the pronoun they. Lisa and Nancy can be replaced by they. They often, what do you think? Ajá, alguien me lo contestó. Bueno, pero como estamos hablando de dos personas, el verbo no se altera, chicos, ¿sí? Solamente se le pone la S cuando estamos hablando de él, de ella o de eso, pero en este caso estamos hablando de dos personas. Now, these children ride or these children rides their bikes to school every day. Aquí estamos hablando de los niños, también es plural. Por lo tanto, decimos, who would like to help me with a letter O? These children ride or these children rides? Volunteers? Rice. Sin la S, ¿por qué? Porque aunque esta palabra se ve como singular, pero tiene un significado plural. Children, recuerden que en inglés significa niños, o sea, tiene un significado plural. Entonces, como tiene un significado plural, es por eso que el verbo va conjugado sin la S, ¿me entienden? En afirmativo. These children ride their bikes to school every day. My sister never tidies. Aquí es cuestión de ortografía. ¿Cómo escribimos correctamente este verbo conjugado con my sister? Tidies with YS or tidies with IES? The first or the second, guys? What is it? Uh-huh. Tidies. Yes, very good. With IES. Now, does your brother run or does your brother runs? Bien, aquí estoy hablando de mi hermano, pero estoy haciendo una pregunta con does. Por lo tanto, ¿es run or runs? Any idea? Run. Does your brother run? Yes, porque como ya está el auxiliar, chicos, recuerden que cuando allá hay un auxiliar, ya sea el does en pregunta, el do o el don o el does en forma negativa, el verbo no se altera. No importa si va conjugado con he, she or it. Si está negativo en pregunta, el verbo se queda igual. And the last one, you and your mom don't or doesn't cook. Vean, aquí estoy hablando de ti y de tu mamá. You and your mom don't or doesn't cook. Any idea, guys? Well, in this case, como estoy hablando de ti y de tu mamá, pues son ustedes, ¿no? Entonces, podríamos sustituirlo por you y yes, done. Excellent. Yes, Felix and Carolina, very good. Bueno, ¿cuál es la relevancia de este ejercicio, chicos? La relevancia de este ejercicio es que ustedes sepan conjugar un verbo de manera correcta para que ustedes puedan presentar a alguien. Recuerden que en el foro de integración ustedes tienen que presentar a alguien y para eso tienen que utilizar verbos conjugados ya sea en afirmativo o en negativo en tercera persona. Y recuerden que cuando yo digo tercera persona me estoy refiriendo a he, she or it. ¿Y qué son las terceras personas? Siempre va a haber ella, vamos a hablar de ella, de él o de eso. ¿Y qué puede ser eso? Un perro, un gato, un árbol,
la tierra, ¿sí? Una cosa que sea singular. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio, simplemente que ustedes puedan conjugar los verbos de manera correcta en presente simple, ya sea en negativo, afirmativo o en pregunta. Pero en presente simple, chicos. Recuerden que solamente estamos viendo el presente simple y vamos a darle clic en Finish y vamos a revisar nuestras respuestas. Ah, vean, aquí hay una cosa. It was a slip of the keyword. ¿Sí? Slip of the keyboard, guys, es cuando yo le di una letra en vez de otra. Sí, a veces nosotros decimos en español, ay, fue un error de dedo. Sí, pero en este caso, pues como no estoy escribiendo con lápiz, pues puedo decir que fue un error de mi tablero, ¿ok? De mi máquina. ¿Por qué está mal este verbo? Pues en lugar de poner U, le puse ay, y obviamente está mal escrito, ¿sí? Y bueno, esto es una desventaja de los ejercicios que son autoevaluables, porque por una letra que no escribas bien o por un punto o algo que te falte, pues el verbo ya va a estar mal. Como en este caso, vean, este es un buen ejemplo de lo que ustedes no deberían de hacer al momento de hacer un ejercicio autoevaluable como este. Sí, hay que revisar siempre, siempre que todos los verbos estén bien escritos. Okay, guys. Well, now let's go back to the presentation. And we have already seen the conjugation of verbs, so that is over now. And now, guys, we are going to revise how to describe a person in terms of physical appearance. And for that, guys, I'm going to show you an exercise about vocabulary of how to describe, that you can use to describe a person in terms of physical appearance. So wait a second, I'm just going to show it to you now. I'm going to share it. Remember that since the very beginning of this module, you learn vocabulary to describe a person in terms of physical appearance. And the question that we use in order to ask for a description of a person in terms of physical appearance is, what do you look like? Do you remember that question, guys? What do you look like? I'm going to write it down in the chat box. What do you look like? ¿Cómo eres físicamente? Pero esta pregunta se puede confundir con otra que es muy similar. Vean, se las voy a poner también en el chat. What are you like? Vamos a ver la diferencia entre estas tres preguntas. What do you look like? What are you like? And what do you like? What do you like? These are, okay? What do you look like? What are you like? And what do you like? Vean que las tres son muy parecidas porque en las tres llevamos el verbo like. Sin embargo, son diferentes. ¿Por qué? Porque en la primera nos están preguntando cómo eres físicamente. ¿Y cómo la contestamos? Remember, guys. We use the verb be and the verb have. ¿Sí se acuerdan que vimos el verbo ser o estar y el verbo have para describirnos? Si estamos hablando con adjetivos, uso el verbo ser o estar. Por ejemplo, soy alta, soy delgada, soy chaparrito, soy gordita, etc. En inglés sería I am tall, I am fat, I'm chubby, I'm short, etc. Si estoy utilizando un sustantivo, por ejemplo, ojos, cabello, cara, utilizo have. Obviamente, puedo calificar a mi cabello y puedo decir, I have brown hair. Tengo cabello café. I have round eyes. Tengo ojos redondos. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos pregunten, what do you look like? Puedes contestar con I am o puedes contestar con I have. Depende de lo que quieras decir. Yo soy o yo tengo. Ahora, cuando nos preguntan, what are you like? What are you like means cómo eres en términos de personalidad. What are you like? Recuerden que esos adjetivos también los vimos, si no mal recuerdo, en la semana 1. What are you like? Puedes decir, I am talkative, I'm shy, I'm extrovert, I'm generous, I'm selfish.
Y podemos decir I'm a bit lazy con el a bit. ¿Se acuerdan que les dije que para suavizar un poco la descripción de nosotros mismos con adjetivos de personalidad que tienen un significado un poco negativo, podemos utilizar I am a bit, soy un poco, I'm a bit lazy. Bueno, eso contesta la pregunta what are you like? Y what do you like? Aquí te preguntan por lo que te gusta, de manera muy general. What do you like? I like ice cream, I like pizza, I like doing sports, I like going to school, I like studying English, etc. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ese es el significado de la última pregunta. Entonces veamos, la primera significa cómo eres físicamente, la segunda, cómo eres en términos de personalidad y la última, qué te gusta. Ahora chicos, en este ejercicio, si ustedes ven, tenemos diferentes personas con diferentes características. We have different people with different physical features. Physical features, ¿ok? Diferentes características físicas. Now, guys, I would like you to tell me which of these adjectives matches with each of these people. For example, in the first, we can see a guy, we can see a man, and it's very different from the rest because this is the only one that has, bueno, que tiene barba, ¿sí o no? Es el único que tiene barba. Entonces, ¿cuál de estas palabras quedaría con la primera? Beard, ¿están de acuerdo? Y pues barba es un sustantivo, entonces yo como lo diría, él tiene barba. ¿Cómo dirían eso en inglés, chicos? Él tiene barba. ¿Alguien me lo puede decir? Recuerden los verbos, el verbo ser o estar o el verbo have. ¿Qué verbo utilizarían en este caso? He bears. Beard, he has, porque es tercera He persona, has, he has has, beard. a beard. Bueno, cuando decimos barba, en inglés va acompañado normalmente del artículo indefinido a. En español no lo utilizamos, no decimos él tiene una barba, simplemente decimos tiene barba. Pero en inglés, chicos, sí se utiliza el artículo indefinido a cuando estamos hablando de barba o bigote. Por ejemplo, para decir él tiene bigote, he has a mustache, a mustache. He has a beard, él tiene barba. Now, guys, let's look at the second one. In the second one, we can see a boy, but he's very different from the rest. Look at his hair. His hair. So, what can you tell me about his hair? Tiene cabello chino, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo dirían eso en inglés? El niño tiene cabello chino. ¿Alguien me puede decir? El niño tiene cabello chino. Tengo que utilizar he porque puedo decir the children En este caso es y él. Puedes utilizar he, porque okay. nada más es él. Sí, sí His puedes children utilizar. have Ajá. um, ¿Cuál de estas hey, palabras utilizas? para cabello chino no es, ¿Cuál es? mm, es que yo lo tenía como fresh, No, pero no, es curly. curly, okay. Ajá. He has curly hair. Así lo diríamos. ¿Están de acuerdo? He has curly hair. He has curly. Hair. Bueno, chicos, nos queda un poquito menos de un minuto para terminar con la primera parte de esta sesión. Ya solamente en la segunda parte vamos a estar unos 10 minutos más. Pero por si se llega a ir bueno, se llega a terminar, ustedes saben que regresamos con la misma liga. Bueno, ahora vamos a ver a la siguiente chica. Bueno, es una niña también. Y vean, se distingue de las demás niñas porque ella tiene el cabello ondulado, un poco, no muy ondulado, pero sí lo tiene ondulado.